La empresa de nuestra localidad, Autos Gonzalo, conmemora este 2021 el 50 aniversario de su creación. Nuestros micrófonos se suben a uno de sus autobuses, donde charlamos con uno de sus hijos, José Antonio Sánchez, con el que realizamos balance de la amplia trayectoria de servicio en nuestro pueblo. Bueno, pues José Antonio Sánchez, feliz aniversario a esta empresa, 50 años, se dice pronto. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Y el principio es contar, bueno, cómo empezó todo. José. Bueno, la verdad es que empezar todo, la persona que lo tenía que contar no está. Y antes que nada, pues me gustaría empezar con ello, ¿no? Agradecer lo que hizo en su día y que gracias a Dios tenemos aquí hoy en día una empresa con 50 años de historia, ¿no? Pues todo en mi conocimiento, por lo que tengo oído, ¿no? Pues empezó con una empresa que se crea entre dos amigos de Conil, dos empresarios que deciden pues probar un negocio nuevo, aparte de lo que tenían trabajando. El caso de mi padre era trabajar en el campo, se dedicaba a recoger artículos del campo y leche y demás, llevarlos a Cádiz, a un puesto que había, aparte de repartir en varios puestos y algunos cuarteles incluso también que se repartía la leche. Y por parte del otro compañero pues tenía su empresa también de construcción en su día y bueno, decidieron montar una empresa con un autobús a media, concretamente una empresa que se llamó Amazán, Amaya Sánchez, y me refiero de José Amaya Quintero y mi padre Gonzalo Sánchez Fuentes. Entonces pues entre los dos crearon la empresa, pero ninguno de los dos la podían trabajar, digamos, contrataron a un conductor que es el que empezó con la empresa. A veces los fines de semana o cuando hubiera que dar de descanso al conductor si la trabajaban ellos, cuando se podía de una forma o de otra. Y bueno, y al final pues terminaron teniendo una empresita de un autobús que le fue interesante, sobre todo gustó por la parte de mi padre, y le propuso cada uno tener un vehículo o de alguna forma dividirla para que pudiera él, que tenía la intención de iniciar su propia empresa. Y ese fue el comienzo, digamos. Así nació Autos Gonzalo, ¿no? Así nace la empresa primero de Autos Gonzalo con Gonzalo Sánchez Fuentes como autónomo propietario. Y bueno, dar el salto. Y bueno, nos contabas que él empezó llevando productos de aquí, del campo hasta Cádiz, y tener esa perspectiva, ¿no?, futura, ver el potencial que había, hablando de un sector como el transporte y a nivel, bueno, pues turístico, sabemos todo lo que ha conllevado. Tuvo que ser un poco visionario, ¿no? Claro, yo siempre lo tenía categorizado como que se anticipó un poco a sus tiempos, ¿no? O a lo mejor es que le coincidió de ver cosas que otros no veían, o se fijó en cosas que otros no se fijaban, ¿no? Porque sí que es verdad, meterse en un sector como es el de viajeros en aquel entonces, cuando tampoco, exceptuando las líneas de las rutas de interlocales o interprovinciales, que es lo que existía, el tema del discrecional se inicia en aquella fecha. Es decir, en aquella fecha es cuando encontramos la gran mayoría de empresas nacionales a nivel, de empresas familiares a nivel nacional. Nacen todas en aquella época aproximadamente, años antes, años después, ¿no? Y son todo familias que se dedican a comprar un autobús entre varios hermanos o autónomos que se hacen con un primer autobús, y casi todas las empresas se empiezan en aquel momento. ¿Por qué? Pues empezaría, me imagino, algún tipo de demanda, de algún tipo de movimiento por parte de gente para hacer ya un ocio en grupo, digamos, y de alguna forma diferente a la que se venía haciendo, que no serían los autobuses de línea, no era el tren o era otro tipo así. Entonces algo habría evidentemente, y él pues encontró ese nicho de mercado que no se estaba explotando en esta zona, y evidentemente pues ahí se metió. Estamos hablando de una época, hace 50 años, en la que muy pocas personas se podían permitir entonces el lujo de contar con un vehículo propio particular, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, quien tenía un vehículo, bueno, después él incluso tuvo también algún tipo de negocio de turismo, de vehículos, y evidentemente llegó a montar también una empresa de coche de alquiler, porque la demanda de vehículos era grande, pero todo el mundo no se lo podía permitir. Entonces se alquilaba el coche para un viaje, algunas vacaciones o lo que sea, y la verdad es que también lo tuvo luego, ¿no?
Pero sí que es verdad que el tema del autobús, él vio este momento y también se inicia con la cosa de que se empieza a construir el primer hotel en Conil, que es el Hotel Flamenco, que coincidimos creo en... Son hermanos, también están de cumpleaños, 50 años también, y bueno, muy unidos en una relación muy estrecha de aquellos comienzos, ¿no? Porque se llegó a contar incluso con dependencias en este hotel por parte de esta empresa, ¿no? Exactamente, y aparte fue muy unido porque ellos nacieron con una necesidad, que era traer los clientes, y la empresa nace con la necesidad de encontrar clientes, entonces era fácil la unión, ¿no? En aquel entonces, claro, en la provincia de Cádiz el turismo no existía, y menos en el tema de hospedaje de este tipo como el Hotel Flamenco. Pues a nosotros, cuando mi padre crea esto, pues se crea como el primer transportista de autocares en la provincia de Cádiz y casi de los primeros, no porque teníamos la Costa del Sol, ¿no? Pero en transportistas no había muchos tampoco turísticos, es decir, que nosotros tenemos 50 años de existencia ahora y nuestros comienzos fueron con el turismo, no fueron con otro tipo de servicios. Entonces lo que iba, ¿no? Que ahí es un poco donde veo la carencia al sector, que no había transporte, que hacía falta traer clientes, que los hoteles se estaba creando un hotel, que el cliente tenía que venir de alguna forma en avión y que hacía falta conectar aeropuerto con hoteles. Y ahí nace Tuvo claro cuál era el potencial turístico de la zona, ¿no? Yo pienso que sí, porque el hecho de también que una zona, la Costa del Sol, estaba más o menos marcada y si no al menos tenía ya los rasgos, ¿no? Pero en la provincia de Cádiz, la Costa de la Luz no tenía nada. De repente Conil, que le cae el San Benito de que un hotel o una cadena hotelera monta un hotel en Conil, y eso a él le crearía también esa sorpresa o esa inquietud de decir, bueno, pues si yo acompaño con una empresa de transporte, no estoy haciendo nada de loco, vamos. ¿Y cómo es ese paso importante, ¿no? De comenzar con un solo autobús a unirse al sector turístico, a ver el potencial que había en la zona y bueno, poco a poco ir avanzando y evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos? ¿Cómo era la actividad de la empresa en esos primeros años de despegue del sector? Claro, al principio, ya te digo, los servicios eran poquísimos. De hecho, yo le escuchaba muchas veces decir, al cambio después, ¿no?, de lo que pasaba después, de que se iba al aeropuerto de Málaga a recoger clientes y a lo mejor tenía que traer 7 clientes en el día. Pero claro, los clientes venían en 5 vuelos diferentes y con una furgoneta ve cómo daba 7 vueltas para traer. Imposible. ¿Qué hacía? Pues recogía a los clientes del aeropuerto, se los llevaba a un hotel, los dejaba allí, que estuvieran a gusto durante el tiempo que tenían que estar recogiendo al resto de los clientes. Y al final de la jornada los recogía a todos, se los traía aquí para el Hotel Flamenco. Es decir, el cliente para llegar al Hotel Flamenco tenía que echar un día en Málaga primero. Y casi el último día, pues casi igual. Si no lo echaban en un hotel, lo tenías que echar en el aeropuerto. La verdad es que fue el comienzo. Luego... el trabajador que hablaba yo, que estaba en la empresa, se quedó en la empresa trabajando y él decide comprar otro autobús para iniciarse él también con el tema del transporte. Es decir, que él dejaba ya su actividad del tema del campo y de las tiendas y el tema del recobero y demás, y se iniciaba ya su actividad también en el transporte. Pues la verdad es que ya se empezaron a crear nuevas demandas, otro tipo de contratos. Hubo incluso también necesidad por parte de los trabajadores que había en Cádiz, aquí en Conil, que demandaron que el servicio se hiciera por parte de nuestra empresa, cosa que después por legislación pues estaban obligados a hacerlo a través de las líneas regulares contratadas con la Junta, que al final un poco ya empezamos a topar un poco con la legislación vigente y no se puede hacer todo, ¿no? Pero bueno, que poco a poco se van adquiriendo otro tipo de trabajo. Incluso estuvimos también llevando a los trabajadores a aquel otro hotel que se hacía en Zara, que se terminó también destruyendo, pues también tuvimos oportunidad de estar transportando a personal. Y bueno, y después ya sí inició el tema de los colegios. Ya cuando empezamos un poco con el tema del transporte escolar fue cuando ya nos demandaban por parte de la administración que a ver si podías poner un colegio nuevo que había o un colegio que habían dejado, porque en aquella época el transporte escolar no estaba bien visto, no estaba bien pagado, no lo querían las empresas de autocares. Era un servicio muy, muy barato y era un servicio, pero claro, para mi padre que se estaba iniciando, pues era un servicio que le creaba una base. Y es lo que siempre hemos pensado en esta empresa, que el transporte escolar crea la base para poder tener algo en la empresa, ¿no? Y después ya pues lo otro es un poco más altruista.
Hablamos de una parte no menos importante, la gran familia, y hablo no solo de la familia de sangre, sino de la de todos los trabajadores que a lo largo de estos 50 años pues han formado parte de la historia de esta empresa, que también en la promoción y creación de empleo pues ha tenido un papel fundamental, ¿no? Cierto, la verdad es que sí, son muchos los que han pasado por aquí, por casa, y han pasado tantos que se han ido porque han decidido tomar otro tipo de vida laboral y probar con otros sectores, como los que se han jubilado aquí en casa, que han sido muchos también. Y bueno, la verdad es que sí, han sido bastante, y bueno, poquito a poco se le ha dado la formación una vez que han llegado, pero han creado también el sello de Autos Gonzalo entre todos, ¿no? Porque prácticamente la idiosincrasia de la empresa no es otra cosa, sino que es el trabajador. Nuestros trabajadores, nuestros conductores son los que están cara al cliente. Nosotros en oficina o haciendo algo de comercial en la calle sí podemos dar una imagen, ¿no? Pero realmente el que luego está con el cliente, con el pasajero, pues son los trabajadores. ¿Cuántos kilómetros en 50 años? ¿Cuántos recorridos? ¿Cuántas anécdotas? No sé si, bueno, vuestro padre compartía con vosotros alguna anécdota después de todo esto, ¿no? Claro, muchísimas cosas, porque al final del día y cuando llegaba a casa pues siempre había algo que le llamaba la atención o algo que ha comentado. Después yo también, que me inicié pronto en la empresa, pues el estar dentro pues conoce las cosas desde otro punto de vista, desde otra forma, y las anécdotas de los mismos trabajadores que te llegan, e incluso las anécdotas que pasan dentro de la empresa. Es decir, que la verdad que sí son muchas anécdotas, muchas cosas que se viven aquí. ¿Cómo era tu padre, José? Bah. Ahí ya no... Es difícil, ¿no? Bueno, todo el que tuvo oportunidad y suerte de conocerlo seguro que sabe todo lo grande que era Gonzalo Sánchez, y bueno, también una persona en la que se reconoce su contribución con un reconocimiento a nivel del ayuntamiento a la promoción turística. Recuerdo que fue uno de los primeros que se reconocía en Conil, ese premio a la promoción, y también me imagino que os tiene que llenar de orgullo que haya una calle que lleve su nombre en un lugar, bueno, pues emblemático, ¿no?, en la historia de la empresa. Pues sí, la verdad. Concretamente fue el segundo premio que daba el ayuntamiento con respecto al tema del premio al turismo, que se empezó a dar desde el patronato de turismo, y se llevó el segundo. El primero concretamente fue el Hotel Flamenco. El año siguiente pues ya le dieron a él, y a partir de ahí también se creó otro premio que vino directamente de Junta de Andalucía, de turismo, y vinieron también con el homenaje, digamos, hacia su persona, pero ya él no estaba, ¿no? Y fue cuando también pues se propuso por parte de sus amistades y el ayuntamiento también, que propusieron poner la calle a su nombre, ¿no? La verdad es que es un orgullo el hecho de tener allí la casa de mi madre, las instalaciones, y que la calle lleve el nombre de él, pues la verdad que sí. El mejor homenaje, no cabe duda, es que pese a las dificultades continuéis apostando por una empresa como esta en Conil, y toca hablar del presente, toca hablar de los retos, de lo alcanzado, cuando bueno, estamos intentando superar una pesadilla muy complicada que ha hecho mucho daño al sector, como ha sido el COVID, ¿no? La verdad es que sí, veníamos con varios problemas en la empresa, porque todas las empresas no todo es alegría y demás, y llevamos una época en la que pues no habíamos tenido mucha suerte en el sector. Se habían, digamos, creado una competencia muy fuerte, muy desleal, y habíamos estado perdiendo un poquito de cuota de mercado, ¿no? Tuvimos la mala suerte también de que uno de nuestros turoperadores importantes, como había sido Thomas Cook, también cayó en quiebra, y entonces se nos fue una parte importante de nuestro volumen de negocio, y después, para colmo, pues ya nos encontramos con esto, y todo lo que te digo pues ha sido cuestión de 5 o 6 años, que en una empresa no es tanto tiempo, y la verdad es que volver a recuperar esto sí cuesta mucho. Las circunstancias en la empresa, pues lo único que hemos hecho es bajar de unidades. Estábamos en 36 unidades, nos estamos quedando sobre unas 20, y bueno, la verdad es que sí, apostando fuerte, intentando luchar, porque nos hemos llevado estos 15 meses o 18 con la pandemia apenas moviéndonos, haciendo algo de transporte escolar que casi nos estaba costando el dinero, porque como antes decía, es una base, pero no es para mantener la empresa. Necesitamos otro tipo de servicio, y estas circunstancias nos lo han quitado, no nos han permitido hacerlo.
La verdad es que, bueno, estamos recuperándonos, hemos aprovechado la pandemia, yo también lo digo, para reinventarnos, pensar otra cosa. Y dice, bueno, ¿en qué te reinventas si lo que tienes es autobuses? Bueno, pues aprovechamos y empezamos a tocar otro tipo de clientes y a ver qué otras oportunidades salían de negocios y demás. Y la verdad es que estamos tocando clientes que antes a lo mejor no nos estaban dando nada, los huecos que se quedan en este mercado turístico donde un gigante como el que teníamos de cliente cayó, lo están cubriendo muchos otros y algunos clientes nuestros pues han aprovechado también para entrar en ello. Entonces eso nos está enriqueciendo ahora de que nos está creando también movimientos nuevos y cosas que no esperábamos. Pues a por muchos más kilómetros, José, es nuestro deseo y que sean muchos, muchos más. Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias a vosotros por la entrevista.